Ahí estamos. Muy bien. Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Hoy iniciamos ya nuestra temporada número 2 de los podcasts que hemos estado preparando con mucho amor para tu vida. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente reunidos y también el privilegio que nos da de poder estar nuevamente conectados vía Zoom a través de este medio con hermana Eloísa desde Santa Tecla, Iglesia Fuente de Poder Santa Tecla, de allá del bello país de El Salvador. Bendiciones, hermana, Sí. qué bendición nuevamente tenerla acá con nosotros. Amén, un enorme privilegio, una gran bendición poder estar en esta segunda temporada. Siempre ahí anhelante, ¿verdad? De saber lo que el Señor nos va a hablar, esperando que este podcast sea de mucha bendición, de mucha edificación y que todo lo que hablemos aquí pueda ser de mucho provecho. Amén, amén. Bueno, ya tenemos nuestra temporada número 2, que esta tiene por nombre La bendición de los hijos. Nuestra temporada número 1, pues, era camino hacia la conquista, ¿verdad? Que fue también de Sí, mucha amén. bendición, pero ya iniciamos esta segunda temporada con más temas que pueden edificar tu vida, como lo han edificado la vida, nuestras vidas. Y esta temporada precisamente es de cómo nosotros podemos aprender de los ejemplos en la Biblia de hijos que hicieron lo bueno, que buscaron siempre la integridad, el poder obedecer a sus padres y qué podemos nosotros aprender de ellos para aplicarlo en este tiempo, ¿verdad? Porque muchos de ellos hicieron proezas, llegaron a lugares de honra, llegaron a lugares de mucha bendición para el pueblo y podemos nosotros tomar pues algunos consejos o actitudes que ellos tomaron para nuestras vidas y que podemos ponerlas por obra. Entonces, en esta noche, bueno, vamos a iniciar de lleno, vamos a platicar acerca de José. Sí, De amén. José podemos aprender muchísimo en su faceta de hijo, ¿verdad? En la palabra creo yo que se desarrolla muchísimo en cómo él llegó a ser el segundo del faraón y Sí, cómo amén. se le dio incluso el anillo de sellar. Y que es muy curioso porque en ese tiempo el que él tenía el anillo o era como un sello. O sea, que cualquier edicto o cualquier algo que quisieran colocar tenía que ir sellado y era el anillo que poseía José. O sea, de la magnitud que llegó una actitud de hijo, de ser un buen hijo, hasta qué lugares de honra el Señor le permitió poder estar, ¿verdad? Entonces vamos a platicar de José, de qué fueron, qué actitudes o qué fue lo que él hizo que logró todo esto, ¿verdad? Y yo creo que podemos aprender mucho de eso. Solo para poder colocar en contexto, José fue el menor de los hermanos, fue el más pequeño de los hermanos y el que era más amado por su padre Israel o Jacob, ¿verdad? Y desde aquí podemos iniciar. Y me impresiona algo, que José desde muy pequeño siempre fue amado por Israel, amado por Sí, Jacob, amén. más que sus hermanos. José siempre fue un hijo de confianza, un hijo donde su padre podía descansar porque él era el que pues reportaba todo lo que sus hermanos realizaban. Pero yo me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué fue realmente que José fue el más amado por Jacob? ¿Verdad? No sé qué piensa usted, ¿por qué pudo haber sido el más amado? ¿O qué tenía José que a su padre pues lo agradaba en todo lo que él hacía? Sí, bueno, pienso que al igual José me recuerda mucho a David porque dice la palabra que José también era el encargado de trabajar con pastoreando, ¿verdad? Así es. Entonces me recuerda mucho a David porque veo que en ambos fueron jóvenes que tenían bastante tiempo de pasar en esa relación con el Señor. Y creo que esa relación que tenían con las ovejas, ¿verdad? Con el Señor, les facilitaba luego tener reflejar al Señor y facilitar esa relación entre sus papás, ¿verdad? Aunque en el caso de David era diferente, ¿verdad? Pero en Así el es. caso de José, yo creo que esos momentos que, aunque la Biblia no lo dice, pero imagino que esos momentos que él tuvo
allá cuidando a los animalitos, ¿verdad? Fueron momentos en el que me imagino que él aprovechó para tener una intimidad con el Señor y crecer espiritualmente. Y Claro, me imagino que quizás eso era lo especial, ¿verdad? Que su papá veía, también agregando que era hijo de la mujer de la que su papá amaba, ¿verdad? así es. De Raquel. Entonces también me imagino que por eso también era amado. Y me imagino que también él era un hijo obediente, porque aunque la Biblia no da detalles exactamente de la relación, ¿verdad? De Claro, acciones que él tuvo con su papá, pero sí podemos ver actitudes en el futuro cuando él ya está en Egipto, en donde demuestran de que era un hijo que trataba de hacer las cosas bien y trataba de que todo lo que se le encomendaba lo hiciera correctamente y con diligencia. A mí me llamaba mucho la atención porque veo en dos ocasiones donde la Biblia es bien clara. Y dice, bueno, en la primera parte cuando está con Potifar, cuando él ya es llevado a Egipto y lo venden, dice que Potifar dice que descansó, ¿verdad? Que se despreocupaba de todo, porque era José quien se ocupaba de todas las cosas. Y dice la Biblia que la única preocupación que tenía Potifar era saber qué iba a comer. Y ahí exacto. él descansaba en José. Y ya luego, cuando más adelante él es llevado a la cárcel, dice nuevamente que el carcelero se despreocupaba de todo, porque José era quien se preocupaba del resto. Entonces yo veo ahí a un ejemplo de un joven que tenía responsabilidad y era un joven temeroso. Y creo que a mí me habló mucho el Señor en esa parte cuando veía el ejemplo de José, de nosotros seguir ese ejemplo, que nuestros padres puedan descansar en nosotros, puedan tener esa confianza en nosotros, en que vamos a hacer las cosas bien. Claro, claro, no, y usted mencionaba algo de los ejemplos que podíamos ver ya en el desarrollo de José, ¿verdad? Y es que habían algunos secretos. Yo lo veo de esta forma, en los secretos de José. En su faceta como hijo, fue el mejor hijo. Sí, En amén. su faceta como esclavo, fue el mejor esclavo porque él estaba al mando de la casa de Potifar. En su faceta como carcelero fue el mejor de todo porque dice que era el jefe de los carceleros. Entonces, ¿qué ejemplo podemos ver acá de José? Que José fue el mejor en todo. Sí, Y amén. los que me están escuchando me están viendo, ¿verdad? Pero puedo decir, ay Dios, si yo soy el más pequeño de mi casa, podrán decir, ¿verdad? Quizá, eh, perdón que lo diga de esta forma, ¿verdad? Quizá ni lavar los platos pudiera hacer, ¿verdad? Y creo que como jóvenes venimos a comparar muchas veces, eh, en el caso de los menores, a compararnos con la vida de los mayores, ¿verdad? Bueno, en mi caso yo soy el mayor de mis hermanos, pero, pero podemos ver acá, José, que él siempre buscaba hacer lo mejor o quería ser Sí, siempre amén. o era el mejor en todo lo que hacía. Y no es porque él tenía una competencia de que yo quiero ser siempre el mejor, yo quiero sobresalir en todo más que los demás, sino simplemente porque su esencia era así. Y en su Sí, faceta como hijo, eso es lo que me impresionaba un poquito porque su padre dice que descansaba, o sea, confiaba en él, reposaba en él y desde un principio dice que le dio una túnica. sí, amén. Y yo investigaba un poco acerca de esto y es que la túnica únicamente en esos tiempos, ¿verdad? En esos tiempos antiguos únicamente lo utilizaba gente que era muy próspera o gente que era muy rica, ¿verdad? En todo lo que él podía tener. Y la túnica podemos verla como una señal de cobertura. Sí, O sea amén. que José aceptaba la cobertura de su padre. Sí, José amén. estaba bajo la tutela de su padre, no porque él tuvo un sueño y que decía él que su gavía, bueno, él sobresalía más que sus hermanos o que la luna y el sol, El ¿verdad? El sol, sueño sí, que las él tenía, estrellas. no eso le hizo ver como más que sus papás o más que sus hermanos. A mí me impresiona esto porque desde un principio su papá le dio una túnica, una cobertura. Él recibió la cobertura.
Ahora la pregunta es, como jóvenes, realmente como hijos nosotros estamos recibiendo la cobertura de nuestros padres, porque quizá nosotros decimos, no, él es mi papá y él es mi mamá, pero ¿a cuánto de eso nosotros nos sujetamos a la cobertura de ellos en lo espiritual también, ¿verdad? No sé si me doy a entender en esto, ¿verdad? No, no únicamente son nuestros papás, aquel el que nos da nos provee, aquel que paga nuestra colegiatura, aquel que paga esto, el que paga lo otro, sino que si también nosotros lo reconocemos como nuestro padre, como una cobertura. Y José podemos verlo como un hijo que sí aceptó una cobertura. Sí, amén. Y que esa cobertura le trajo muchísimas bendiciones para la vida Exactamente, de José, ¿verdad? Recordando también bueno, se nos ha enseñado, ¿verdad? Que cada nombre era también un oficio y una administración, ¿verdad? Entonces, ya de por sí el nombre José significa el que añade, ¿verdad? Entonces, José ya traía, desde cuando lo exactamente. nombraron así, ¿verdad? Traía ya esa bendición. Y yo siempre he creído que todos podemos ser José, aunque no nos llamemos José, ¿verdad? Exacto. Somos un José, somos de bendición, donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros vayamos, vamos a ser de bendición. Y tenemos que seguir ese gran ejemplo que nos da José de poder ser diligentes en nuestro trabajo, en la universidad, en cualquier lugar donde estemos, dar el mayor Así es. ejemplo, perdón, el mejor ejemplo de hacer las cosas correctamente, porque no solo para quedar bien con el hombre, ¿verdad? Sino Claro. porque somos cartas leídas, somos embajadores y somos hijos de Dios. Y yo creo que si nosotros somos diligentes, el Señor va a bendecir y vamos a dar un buen testimonio, así como lo hizo José aún en los momentos difíciles, ¿verdad? Aunque estuvo en la cárcel, cualquiera podría decir, pero estoy en la cárcel, Sí, era ves. para enojarse con el Señor, pero yo creo que en esos momentos de dificultad, en esos momentos de desierto que José eh, estuvo fue donde dio un mayor ejemplo Claro. y fue como el momento perfecto que él tuvo para poder pasar esa prueba. Así es, ¿no? Que claramente, ¿verdad? Ahora, eso que platicaba acerca de la cobertura, ¿verdad? El ejemplo que él daba en todo, en la prueba, porque ya después cuando fue ya gobernante o estuvo al frente en Egipto, podemos verlo como él tuvo un corazón que perdonaba también. Sí, amén. Porque cualquiera pudo haber dicho, ¿verdad? Bueno, mi familia me abandonó, mi familia, mis hermanos me vendieron, mis hermanos hicieron esto, mis hermanos hicieron lo otro, pero él como hermano, también en su faceta de hermano, también fue un buen hermano, Sí, porque amén. a pesar de todo lo que pudieron haber hecho, a pesar de todo lo que ellos, bueno, lo dieron por muerto, le querían quitar la túnica, bueno, le quitaron la túnica, ¿verdad? Y lo vendieron, a pesar de todo esto, el perdón que este hombre tenía. Y usted mencionaba algo de que nosotros debemos seguir ese ejemplo. Y Sí, José es figura, bueno, Jesús es figura de José, o José sí, es amén. una figura de Jesucristo, ¿verdad? Y la palabra nos enseña a nosotros que tenemos que ser como el Señor, buscar ser como Jesucristo en todas las áreas, en todo lo que nosotros, el ámbito que nosotros estemos. Y José precisamente es una figura de Cristo, ¿verdad? Alguien que pudo dar alimento en los tiempos de hambre, alguien que pudo venir a dar perdón cuando se necesitaba Sí, y José amén. dio ese perdón a sus hermanos en ese momento. Ahora yo quisiera Sí, que pudiéramos ver algo, porque la herencia que tenía José, la herencia que traía por su padre, ¿verdad? En el sí, caso de su sí, padre, Jacob, Israel, ¿verdad? El usurpador, el que vino a robar una herencia, el que le quitó la bendición que no, tuvo la bendición que no le pertenecía a él, sea como sea que la pudo haber obtenido. O sea, traía una herencia José de poder decir, no, pues es que mi papá fue esto, fue lo otro, mi papá hizo esto, entonces yo puedo hacer de la misma manera. Y se cambió completamente, ¿verdad? ¿A qué quiero ir completamente. con esto? Que muchas veces se nos dice, es que
vos te pareces mucho a tu tío, dice, vos te pareces mucho a tal familiar. Y con todo respeto, ¿verdad? Nosotros amamos a nuestros familiares, a nuestros padres y todo. Yo con mis papás siempre se los digo. O sea, yo les bendigo por el ejemplo que me dan, pero mi objetivo es parecerme al Señor. Sí, Mi amén. objetivo tiene que ser el parecerme cada día más al Señor, el buscarle más y que el Espíritu Santo pueda enseñarme de qué forma puedo comportarme. O sea que José no tuvo esa herencia que Jacob había hecho, sino que al contrario, hizo diferente a él. Y me impacta mucho eso porque nosotros como hijos tenemos que romper a toda herencia que podemos tener por parte de nuestros padres, ¿verdad? A toda conducta, a toda costumbre que pueden existir. Y creo que José es el ejemplo ideal en eso, que fue un hijo que amaba y respetaba a sus padres, pero que no hizo lo que sus padres hicieron en su tiempo, ¿verdad? Sí, ahí sí, de verdad que él cortó, ¿verdad? Con cualquier ancestro que venía y empezó a hacer Claro, las cosas correctamente, a tratar de agradar al Señor en cualquier situación, en todas las situaciones que a él se le presentaron y de tratar de agradar siempre al Señor. Y al momento en el que se le presentó, cuando tuvo que estar frente a sus hermanos y llegar ese momento también de cortar cosas, y de cerrar cualquier puerta que estaba abierta, ¿verdad? Cortar el resentimiento y pedir claro, perdón. Yo veo a un joven bastante valiente, porque no era nada fácil lo que sus hermanos le habían hecho y todo lo que él había tenido que padecer, ¿verdad? Aún y cuando estaba en el propósito de Dios, estaba en los planes del Señor, pero había sido difícil. Y veo ahí a alguien valiente, alguien que logró obtener esa bendición en el momento justo. A mí me llamaba mucho la atención cuando usted mencionaba lo del perdón, porque si leemos en las dos oportunidades, cuando José está frente a sus hermanos, la primera vez que está frente a ellos, y les pide perdón, ¿verdad? Él les revela quién era. Él les dice a los hermanos que no se aflijan, que no se preocupen, porque Dios había permitido eso para preservar sus vidas. Pero claro. si nos vamos más adelante, ya al finalizar el libro de Génesis, creo que está por Génesis capítulo 50, ya dice en la palabra que en ese momento ya había muerto eh, Israel, ¿verdad? Su Claro, papá ya había muerto. Entonces dice que los hermanos en ese momento volvieron a sentir miedo que su hermano tomara venganza por lo que ellos en un momento hicieron, ¿verdad? En sí, contra de pues, José. Entonces a mí me impacta bastante eso porque José les dice, que no les va a hacer daño, que Él no es Dios para poderse vengar ni poderlos castigar, sino que, y les vuelve a decir al contrario, les dice, Dios permitió todo esto para que yo pudiera salvar a muchas claro. personas, a muchas familias. Y cierra ese versículo diciéndoles, dice la palabra, que les empezó a hablar con ternura, con bondad, y dice que los reconfortó. Entonces, ahí verdaderamente yo veo a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que Claro, muchas veces nosotros nos podemos sentir acusados por cosas que hemos hecho, pero el Señor nos recuerda, ¿verdad? Que ya nos perdonó y que Él tiene el control de todo. Entonces, a mí me ministra mucho esa actitud que tiene José, de volverles a recordar a sus hermanos que Él ya los perdonó, ¿verdad? Que claro, no tengan temor y de consolarlos con ternura. claro, así es, qué importante. Y a pesar de todo lo que ellos hacían, porque desde los primeros versículos, como usted mencionaba al principio, ¿verdad? Tal vez no se habla mucho de la juventud de José, ¿verdad? Tal vez es poco lo que se puede observar, pero de eso poco podemos ver que desde el principio sus hermanos existía cierta envidia hacia Sí, él. Y él convirtió toda esa envidia, todo ese menosprecio, todo ese odio por una bendición. por una Entonces, bendición. ¿qué podemos ver acá como ejemplo de hijos? Yo no conozco eh, tu situación, ¿verdad? Los que nos están escuchando, los que nos están viendo a través de Facebook, pero si quizás en algún momento has sentido cierto rechazo, si has sentido cierta, que han tenido pues
te han visto de diferente manera a como ven a los demás, si quizás eres el menor y te has sentido menospreciado, te has sentido que no eres como parte de la familia, que tú puedas tomar todo esto y quizás el enemigo se ha aprovechado de todo esto, ¿verdad? A querer causarte como un cierto menosprecio en tu corazón e invitarte e incentivarte a que puedas entregarlo al Señor y que así como José tuvo esa valentía de poder tener paz en su corazón, de poder, ya había pasado un montón de proceso, ¿verdad? Pero Sí, que así como José tuvo ese accionar con sus hermanos, que así también tú como hijo puedas tomar ese accionar. Quizá tu papá nunca te reconoció, quizá tu papá nunca te dio el apellido, quizás tu papá nunca apareció en los momentos más importantes de tu vida, pero tú puedes tomar todo eso y abocarte a un Padre eterno que con amor eterno te ha amado y con mucha misericordia tiene sus brazos extendidos para tu vida y poder acercarte a un Padre. Y que tú puedas quitar todo ese rencor y quizás puede ser muy fácil hablarlo y decirlo, ¿verdad? Pero que pueda empezar ese proceso en tu vida y que tú puedas venir, y así como José, que a pesar de todo lo que sus hermanos, su familia le hizo, él siempre buscó agradarlos, siempre buscó el que ellos se sintieran perdonados. Jesucristo hizo eso por nosotros. ¿Por qué no nosotros podemos hacer eso también por nuestra familia, verdad? Y por eso te comento, ¿verdad? No conocemos exactamente el caso, pero si has sentido esa cierta menosprecio de tu familia hacia ti, que tú puedas devolver una bendición hacia ellos, que tú puedas hacer sí, como José. Este ejemplo es muy, muy importante porque es más valiente aquel que perdona, sí, es más amén. valiente Me aquel que conquista. perdona. Entonces, Sí, te invitamos a que tú puedas incentivarte más que todo, a que tú puedas entregarle al Señor quizás todo esto y poder hacer las cosas como José lo hizo, ¿verdad? sí, amén. Sí, hermano, la verdad que podamos seguir ese ejemplo, ¿verdad? De poder perdonar. Y algo que me llamaba mucho la atención en la historia de José es que dice la palabra en Salmo 105 que dice que a él le pusieron grilletes y dice que le pusieron un collar de hierro, pero vemos más adelante, a él le pusieron el collar de hierro y sus grilletes cuando lo vendieron, pero vemos más adelante cuando ya José pasó un proceso que el Señor le restituyó, porque dice que Faraón, como usted decía al inicio, le dio su anillo y Claro, dice que le pusieron un collar de oro. Entonces, cualquier dificultad que como jóvenes podamos estar pasando dentro de nuestras casas, si nos podemos quizás sentir con grilletes, ¿verdad? claro. Y quizás con ese collar de hierro como esclavos, porque eso no estoy hablando de algo físico, ¿verdad? Sino que de algo espiritual. Recordarles a los jóvenes que nos están escuchando que va a llegar el tiempo de una restitución, así como Así es. llegó el tiempo de una restitución para José, en donde el faraón se levantó y se quitó su anillo, se lo puso a José y también le puso un collar de oro. Y dice que no solo le puso el collar de oro, sino que sus vestidos, dice que fueron cambiados por vestidos del mejor lino. Así Y es. no solo ahí se quedó la bendición, sino que en esa restitución dice que ahí lo subieron a un carro. Dice que lo subieron a un carro reservado para el segundo que le seguía al faraón. Entonces, yo lo que quiero decirles en este momento a todos los jóvenes que nos están escuchando, que si el enemigo ha robado parte de tu infancia, metiéndote cosas quizás en la familia, si el enemigo está robando tu juventud, yo te quiero decir esta noche que el Señor va a restituir, dice en Joel 2:25, que el Señor va a restituir los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Y dice también la palabra que el Señor también permitió esto, pero el Señor va a restituir todo esto. Y la oruga que representa nuestra infancia. ¿Qué Así es. representa el saltón? Representa nuestra juventud, que puede ser robada de diferentes formas.
Pero ahorita estamos en un tiempo en el que le podamos poner alto y busquemos al Señor para que sea restituido todo eso que se nos ha sido robado. Así es, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que el Señor pueda restituirlo. Y bueno, ya estamos pues, finalizando prácticamente el año de la reconciliación y el Amén. Señor pues quiere traer reconcilio. Sí, amén. Joven que nos está escuchando, esta puerta queda abierta, no porque terminó el año de la reconciliación, quiere decir que ya no va a existir reconciliación, al contrario, se habilita una nueva puerta para que todo aquel que anhele entrar, pues pueda hacerlo. Y te invitamos a que tú lo puedas hacer. Sí, amén. Como usted lo mencionaba, es un tiempo de restitución, ¿verdad? Y el Sí, Señor va amén. a restituir y yo creo que antes de eso va a reconciliar a Sí, amén. muchas familias, perdón. Este año, pues algo que nos enseñó es que nuestra familia es el vínculo más importante en nuestro Amén. entorno y el enemigo está queriendo derribar completamente o dividir completamente la familia. Entonces nosotros podemos aprovechar este tiempo que tenemos con nuestros padres, ser buenos hijos, dar ejemplo en todo, ser obediente. José era un hijo obediente, era un hijo íntegro también. La palabra, pues podemos ver que él siempre se mantuvo en integridad, a pesar de que tenía, podemos en el caso de la esposa de Potifar, ¿verdad? Él corrió, huía de poder fallarle al Señor. Entonces podemos aprender muchísimas cosas acerca de José, muchísimas en cada etapa que él vivió podemos aprender mucho. Yo creo que ya el tiempo pues nos avanzó bastante Sí. estos pocos minutos que tenemos con este formato, ¿verdad? Pero te invitamos a que puedas conectarte la siguiente semana para poder continuar conociendo de muchos ejemplos en la Biblia de hijos que dieron ejemplo, que tuvieron actitudes que lo llevaron a lugares de honra y de los cuales pues aprenderemos a hacer las cosas mejor, a poder ser buenos Sí, hijos amén. tanto en nuestra casa como también en la iglesia y principalmente como hijos de Dios. Que todo va relacionado. No únicamente puedo ser buen hijo en la casa, pero mal hijo en la iglesia o viceversa, buen hijo en la iglesia, pero mal hijo en la casa, ¿verdad? Tenemos que ser luz en todo, no únicamente Amén. en ciertos lugares. Entonces, como José fue un hijo íntegro, fue un hijo ejemplo, así también nosotros pues buscaremos parecernos, ¿verdad? Buscaremos tomar estos ejemplos. No sé si tiene algo más, hermana, para poder ya pues concluir este primer podcast de la segunda temporada. Sí, amén. Así rapidito, solo recordarles también la bendición que Israel declaró para la vida de José. Le dijo, rama fructífera es José junto a Claro, manantiales. Dice que sus vástagos se extendían. Entonces eso me hacía recordar aquel pasaje de la palabra en donde dice que aquel que confía en el Señor va a ser como un árbol junto a las corrientes de agua, que sus así es. raíces están hundidas en el agua. Y dice que llega el momento de la sequía, pero dice que no tiene miedo y dice que va a dar fruto en todo tiempo. Entonces, ese es un tiempo en el que nosotros tenemos que ser como José, aún en los momentos difíciles que podamos estar pasando, tener nuestra mirada puesta en el Señor, confiar en Él, ser como esos árboles, ¿verdad? Así como la bendición que le dieron a José. Él iba a ser fructífero, pero había un condicionante, junto a los manantiales, junto a Así las es. aguas, es decir, junto a Cristo, junto a la Amén. palabra. Ahí también bajo cobertura íbamos a ser bendecidos. Amén. Amén. Ha sido una bendición, hermana Luisa, poderla tener acá con nosotros nuevamente. Amén. Gracias por aceptar la invitación y siempre estar en esa disposición de poder, pues, bendecirnos también a través de lo que el Señor le ha dado a su Amén. corazón y a su bella familia también, ¿verdad? Gloria a Dios. Pastores, que el Señor los bendiga y muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Amén.